continuando con la parte introductoria de los problemas médicos asociados al consumo de drogas, vemos también aquí el debilitamiento del sistema inmune. Los estudios también aquí, revisando bibliografía y estudios realizados, muestran que la mayoría de drogas debilitan el sistema inmunológico. Muchos fármacos como los opiáceos, que funcionan como analgésicos, el cannabis, etcétera, provocan una serie de reacciones negativas en el sistema inmune, lo que causa que los consumidores sean más susceptibles a enfermedades e infecciones de todo tipo. Esto puede manifestarse con simples resfriados o con problemas sí, más serios. Eh, Así también, pues, vemos también que algunos estudios sugieren, por ejemplo, que el consumo de cannabis causa una mayor susceptibilidad al cáncer. Las conductas asociadas al consumo de drogas, además, pueden provocar otras enfermedades, como por ejemplo el hepatitis, en el caso de inyectarse heroína, por ejemplo, y llevar a realizar conductas temerarias que pueden causar otro tipo de consecuencias perjudiciales como accidentes. Los problemas respiratorios, como ya revisamos, pues en esta parte el consumo pues, de drogas causa mayor riesgo a sufrir las enfermedades respiratorias como la neumonía. Los efectos secundarios de alguna droga incluyen dolores al pecho, pulmones, depresión respiratoria. Además, el consumo de drogas como el tabaco o la cocaína pueden causar serios problemas en la salud pulmonar. Tenemos inclusive aquí también a causa de los problemas de ansiedad, insomnio, tenemos los trastornos psicológicos, em, en la ansiedad, en el insomnio. em, Es muy pues, habitual que las personas que consumen droga con frecuencia sufren ansiedad, alteraciones del sueño. De hecho, algunos individuos reconocen que son incapaces de acostarse sin consumir, por ejemplo, marihuana. Alguna vez pues ya se habitúan a consumir estas sustancias antes de conciliar el sueño. Y las drogas como el éxtasis o la cocaína pueden alterar la calidad del sueño, generando ansiedad nocturna o pesadillas, por ejemplo. Tenemos en cuanto a la parte acá del lo que provocan otros trastornos psicológicos, vemos que asimismo los problemas psicológicos, problemas de ansiedad, de insomnio, son algunos de estos problemas que pueden experimentar los consumidores. En otros casos, además, pueden sufrir trastornos más serios, como por ejemplo la esquizofrenia o el trastorno paranoide. El síndrome de Wernicke-Korsakoff es un trastorno cerebral debido a la falta, por ejemplo, de vitamina B1, también llamada tiamina. Entonces, esto suele asociarse al alcoholismo. Y cuando a veces también pues el problema del consumo de estas drogas puede darse el problema que se dan casos de sobredosis. Entonces el consumo pues puede causar daño irreparable y para la salud de los sujetos que hacen uso pues de esta sustancia son muchos
los casos en que las dosis que se consumen son excesivas. Y por eso pues pueden en algunos casos de sobredosis simplemente muchas veces provocar la sobredosis, causar pues la muerte. Tenemos nosotros también pues que es todos estos antecedentes, toda esta parte introductoria, la tenemos para poder considerar lo que vendrían así a ser las causas, las causas del consumo de drogas, las enfermedades clínicas, por ejemplo, que son causadas por el consumo de drogas. Tenemos nosotros que hay ciertas enfermedades porque las personas pues abusan del alcohol, de drogas con más frecuencia y más gravemente que aquellas que, bueno, por ejemplo, el consumo de sustancias está relacionada con la mayor probabilidad de cáncer, problemas del hígado, estómago, pulmón, piel. Entonces, en esta parte tenemos ciertas enfermedades donde a nivel mundial vemos que vienen a considerarse el quinto puesto en lo que concierne pues a la causa de muerte. Y es probable que las personas, las drogodependientes, tengan, por ejemplo, una mala alimentación, lo que conlleva a aumentar la posibilidad de padecer cualquier enfermedad, pues, que vayan pues en la parte también nutricional. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares. La cocaína sí se asocia a problemas relacionados, por ejemplo, con el corazón, con como la hipertensión, arritmias, o sea, y la formación de coágulos sanguíneos o el estrechamiento de las arterias. Entonces, cuando el consumo de sustancias adictivas conduce a este tipo de fallos de miocardio, es debido a que el corazón ya no es capaz de bombear la sangre debido a una dilatación progresiva de uno de sus ventrículos. En las enfermedades hepáticas, el consumo de alcohol afecta al hígado y es una de las principales causas de hepatitis y cirrosis. Varios tipos de sustancias afectan al hígado de forma severa y es muy común que las personas adictas tengan, por ejemplo, un color amarillento. Debido pues a todos esos problemas con el hígado. El consumo de drogas provoca el aumento de grasa del hígado y esto debido a que estas grasas no se queman de forma regular
y al no quemarse de forma regular, producen que el hígado no complete bien sus funciones. En el riñón, aquí vemos pues que la insuficiencia renal crónica es típica en adictos al alcohol, pero casi todas las sustancias acaban atacando el funcionamiento del riñón. Y en los drogodependientes, pues que llevan consumiendo mucho tiempo, es común que el riñón deje de eliminar los desechos. Tenemos también las enfermedades mentales. Y sí, el consumo de droga provoca ciertas alteraciones del comportamiento. Las drogas provocan que las personas sean impulsivas, pero en el mal sentido. No saben cómo gestionar situaciones complejas y reacciones de manera violenta. Es común las sensaciones de confusión, depresión, ansiedad, mal humor, ataques de pánico y desconfianza. Es cierto que estos síntomas se presentan ya en una fase de consumo avanzada. Hay episodios de paranoia psicótica donde se puede perder con totalidad el conocimiento de la realidad. Se ha comprobado su poder como desencadenante de cuadros psicóticos y esquizofrenia. Tenemos también pues las enfermedades infecciosas. Vemos que con el abuso de drogas son más probables las relaciones sexuales. Sin protección, con los riesgos pues, de embarazo no deseado, enfermedades de transmisión sexual, que todo esto pues a lo que conlleva es a eso. VIH, SIDA, la hepatitis B, C y las infecciones bacterianas. En las enfermedades digestivas, la mala alimentación provoca que el paciente, el individuo, desarrolle enfermedades que pueden ser la gastritis, pueden ser hepatitis, pancreatitis o peritonitis, que en caso de una persona sin adicción son fáciles de tratar. En un adicto pueden desencadenar graves consecuencias. También pues vamos a observar las enfermedades en la sangre. En muchas sustancias son inyectables en la sangre con el riesgo de que esto conlleva. Los drogodependientes pueden desarrollar problemas de coagulación, problemas de sangrado excesivo, anemia, cuando la sangre ya no lleva suficiente cantidad de oxígeno a su cuerpo. En las enfermedades respiratorias también es otro problema que van a presentar, pues por ejemplo el tabaco se relaciona con el cáncer broncopulmonar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, de POC, la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular. En cuanto al cannabis y sus derivados, favorece la aparición de problemas respiratorios debido en parte al uso del tabaco para consumirlos. Hay los riesgos físicos que, bueno, estas personas dependientes sufren con mayor frecuencia lesiones y muertes debido a los accidentes. Entonces, esto se relaciona y debe pues a que bajo el efecto de cierta sustancia toman malas decisiones o riesgos innecesarios que les llevan a perder el control. Entonces, esa pérdida de control por un riesgo físico, pero por el consumo de drogas, pero en sí vendría a ser esto una consecuencia, así pues en la parte de riesgos físicos y asimismo los riesgos sociales, porque las drogas y las enfermedades asociadas afectan el sistema familiar, social, laboral del individuo. Entonces todo eso complica mucho más el cuadro y hace que la persona pues entre en una espiral de la que es muy difícil salir sin ayuda. El consumo de sustancias es especialmente peligrosa en personas, por ejemplo, que conducen maquinaria, en embarazadas, personas que cuidan niños pequeños.
Así pues, también personas que toman fármacos para el dolor, para dormir o para las convulsiones, por ejemplo, nosotros vemos aquí que a causa de esto se desencadenan otras patologías que veremos más adelante. Personas, por ejemplo, con problemas hepáticos, problemas renales. Aquí pues hay estas patologías, sí, como mnemotécnicamente en la parte del alcohol asociamos a la gastritis, úlcera gastrointestinal, cirrosis hepática, la pérdida de memoria, la demencia alcohólica. Con las anfetaminas, por ejemplo, la falta de apetito, hay la anorexia, la taquicardia, insomnio, depresión reactiva, delirios paranoides y alucinaciones. Con el cannabis vemos alteraciones respiratorias, cardiovasculares y cancerosas, similares a las asociadas al consumo de tabaco. Y hay un desencadenamiento de psicosis en personas predispuestas. Con la cocaína hay una falta de apetito, hay insomnio, hay una perforación inclusive del tabique nasal, hay la patología respiratoria, delirios paranoides, las alucinaciones y la depresión reactiva. Con la heroína vemos el adelgazamiento, estreñimiento, hay caries, anemia, insomnio, problemas de neumonía, infecciones diversas asociadas generalmente a la adulteración, a las condiciones higiénicas, sanitarias en las que se tiene pues el lugar el consumo. Con el tabaco vemos la faringitis, laringitis, dificultades respiratorias, tos, expectoraciones, disminución de la capacidad pulmonar, ardor de estómago, hay infarto y angina de pecho, bronquitis crónica, enfisema pulmonar, cáncer broncopulmonar y de otros órganos. Aquí ya en la parte de las patologías asociadas al consumo ya del tabaco, vemos el enfisema, que se lo define como un término patológico por el agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales a los bronquios terminales, con una destrucción de la pared alveolar, con o sin fibrosis manifiesta. Es una enfermedad crónica comprendida junto con la bronquitis crónica en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC. Entonces vemos aquí síntomas como donde vemos los labios y uñas que se ponen azules, cianóticas. Hay una respiración taquipneica. La principal causa del enfisema es esa exposición a largo plazo a los irritantes. Entonces, en este caso específico, al ver las patologías más frecuentes por el consumo de drogas legales e ilegales, vemos que, por ejemplo, el humo del tabaco, la marihuana, entonces si es un aire contaminado con esto, vamos a ver pues que eso provoca, que provoca aquí la patología. Y en complicaciones, colapso pulmonar, que es el neumotórax, un pulmón colapsado, puede ser mortal en personas que tienen enfisema grave porque la función de sus pulmones ya está muy comprometida. Entonces los problemas del corazón, el enfisema puede aumentar la presión de las arterias que conectan el corazón y los pulmones. Hay grandes agujeros en los pulmones, esas bullas gigantes. Entonces algunas personas con enfisema desarrollan espacios vacíos en los pulmones y eso se llaman bullas. En cuanto a la parte de tratamiento, aunque eso veremos más adelante igual, aquí lo fundamental en la parte preventiva y primaria y secundaria es el dejar de fumar. Y acá pues tenemos nosotros que hay ciertos medicamentos recetados como por ejemplo como el Wipiprol, el vareniclina, eso para ayudar a dejar de fumar. Pero acá ya cuando el daño
son medicamentos que pueden ayudar a aliviar la tos, esa falta de aliento, esa dificultad que presenta para respirar. Asimismo, los esteroides inhalados, tenemos aquí los corticoides inhalados como aerosoles, pueden ayudar a aliviar esa falta de aliento. Y los antibióticos, pues porque si desarrolla una infección bacteriana como la bronquitis, por ejemplo, una bronquitis aguda o una neumonía, los antibióticos son apropiados y tendrán pues que ser prescritos por el médico. Aquí lo que les decía que para prevenir el enfisema es no fumar, evitar respirar el humo de otro fumador, usar máscaras para protegerse pues al inhalar todo el humo, y si uno trabaja en vapores químicos o polvo, todo eso hay que evitar. En la parte aquí, pues el EPOC también, pues esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una enfermedad crónica inflamatoria de los pulmones que obstruye el flujo de aire desde los pulmones. Entonces, esa dificultad para respirar, sobre todo durante la actividad física. Hay un silbido al respirar, presión en el pecho. Entonces, hay que aclarar aquí, quiere aclarar la garganta en horas de la mañana, porque ese exceso de mucosidad en los pulmones pues hace que te sienta muy congestionado. Aquí pues el enfisema, esta enfermedad de los pulmones, destruye las paredes frágiles y las fibras elásticas de los alveolos. La bronquitis crónica, pues si padece esta enfermedad, los bronquios se inflaman y se estrechan, y los pulmones producen más mucosidad, lo cual pueden bloquear aún más los bronquios que están ya muy estrechos. El humo de cigarrillo y otros irritantes. Vemos nosotros porque aquí la gran mayoría de los casos del daño pulmonar que provoca el EPOC se debe pues a fumadores durante largo plazo. Asimismo, acá si hay infección respiratoria, pues las personas de EPOC tienen mayor probabilidad de sufrir resfriados, gripes, neumonía, problemas al corazón, cáncer de pulmón. Las personas con EPOC tienen un riesgo más alto de padecer el cáncer pulmonar. Entonces se dice, bueno, dejar de fumar y esto reduciría el riesgo. Presión arterial alta en las arterias pulmonares, hay una depresión, la dificultad para respirar, pueden impedir que se hagan incluso actividades que la persona las disfruta. A diferencia de otras enfermedades, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene una causa muy clara y un modo claro de prevención. La mayoría de los casos están directamente relacionados con el tabaquismo, y la mejor manera de prevenir la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es no fumar o dejar de fumar ahora mismo. Y en el cáncer de pulmón vemos porque los motivos pueden provocar la aparición del cáncer de pulmón es el tabaco, y que es la principal causa. Asimismo, la marihuana, con sus cigarrillos pues que contienen más alquitrán que los del tabaco. Va a ver acá pues en cuanto a los síntomas: cansancio, pérdida del apetito, tos seca, o tos con flema, tos con sangre en el esputo, con sangre en el esputo. Va a haber una dificultad para respirar, va a estar el individuo disneico y adolorido. En la parte pues va para el diagnóstico, necesidad de biopsias, estudios radiológicos, la tomografía axial computarizada, resonancia magnética y broncoscopías. Y habrá necesidad de cirugía, radioterapia, quimioterapia e inmunoterapia. En cuanto a las patologías asociadas al alcohol, por ejemplo, esta sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia, el consumo nocivo de alcohol conlleva a una pesada carga social y económica para las sociedades.
además de múltiples enfermedades que se producen como consecuencia de su excesivo consumo. En las enfermedades más comunes causadas por el alcohol tenemos aquí pues las enfermedades hepáticas, cáncer, infecciones, anemia, gota, neuropatía alcohólica, pancreatitis, enfermedades cardiovasculares, la degeneración cerebelosa, síndrome del aspecto alcohólico, fetal, la demencia y la depresión. En la parte de la hepatopatía alcohólica es un término que se usa para el daño a la estructura y al funcionamiento del hígado, causada por el consumo excesivo del alcohol. Aquí la hepatopatía alcohólica ocurre después de años de consumo excesivo de alcohol. Con el tiempo se pueden presentar cicatrización y la cirrosis. Vamos a ver pues síntomas como la fatiga, pérdida de energía, poco apetito, pérdida de peso, náusea, dolor estomacal, vasos sanguíneos pequeños en forma de araña en la piel. Hay la neuropatía alcohólica, es el daño a los nervios que resulta del consumo excesivo de alcohol. Esta neuropatía alcohólica es un tipo de daño nervioso que se produce por el abuso crónico del alcohol. La causa exacta de la neuropatía se desconoce en sí, pero probablemente incluye tanto la intoxicación directa del nervio por el alcohol como el efecto de una mala nutrición asociada con el alcoholismo. Hasta la mitad de todos los consumidores de alcohol impedernido y que lo han hecho mucho tiempo presenta esta afección. Los síntomas incluyen cualquiera pues, de estos síntomas, por ejemplo, entumecimiento de brazos y piernas, sensaciones anormales como sensación de alfileres, sensación que le clavan agujas, sensaciones dolorosas en brazos y piernas. La cirrosis hepática inducida por alcohol. En la cirrosis, las células sanas del hígado son gradualmente reemplazadas por tejido cicatrizal en un proceso llamado fibrosis. Y si esto ocurre, el tejido del hígado, que debería ser liso, se torna noduloso y duro. La cirrosis inducida por alcohol hace referencia especialmente a la cirrosis causada por beber alcohol. La cirrosis puede también ser causada por infecciones hepáticas como la hepatitis B, la hepatitis C y por algunas enfermedades hereditarias del hígado. Aquí vemos los problemas los problemas médicos, a causa del consumo de drogas ilegales. Aquí los problemas respiratorios, cardiovasculares, la confusión, convulsiones, coma, la hipotermia y la rabdomiólisis. Aquí el síndrome adrenérgico, sedativo, alucinatorio, narcótico y epileptógeno. Al hablar de, por ejemplo, de la cocaína, tendríamos nosotros que considerar acá cada una de las drogas y ver qué sucede en nuestro organismo a causa del consumo de la misma.